Seguimos ese espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en nuestro canal Sol 106.5 FM, y así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Ya tenemos a nuestro invitado en línea. Es José Francisco Peña Guava, José Fran, presidente del FOPREDON, secretario, del FOPREDON, Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana. Bienvenido, José Fran. El micrófono. El micrófono, José Fran, por favor. Está muteado. Y ahora sí. Ahora sí. Bueno, agradecido de la invitación de ustedes de Paneo hoy. Así que para mí un placer estar con ustedes. José Fran, nada, un saludo de parte nuestra. Queremos iniciar preguntándote sobre la postura que ha planteado el Foro Permanente de Partidos de la República Dominicana, que agrupa a una serie de organizaciones, minoritarias, ¿no? Y que ciertamente han abordado primero el tema de incluir a la reforma electoral. Ustedes plantean un código electoral, la Junta ha planteado y de hecho recientemente ha puesto al conocimiento de los partidos y del país sus propuestas de reforma tanto de la ley orgánica electoral como de la ley de partidos. Y luego este diálogo que se inició el pasado lunes, que incluye otras 12 reformas y una propuesta que planteó el presidente en su discurso de reforma constitucional. ¿Cómo ustedes ven este proceso? Bien. Primero, quiero aclararte que no solamente están partidos minoritarios, en el FOPREDON está la Fuerza del Pueblo, está PRD, Partido Reformista, y ahora prontamente va a estar el PLD, o sea que están casi todos los partidos. Todos son 24 o 25 de los 27 que están en el foro. Bien, mira, el foro planteado en el marco de la convocatoria presidencial para conocer la reforma, la inclusión de una nueva mesa, la mesa número 13, que va a conocer el Código Electoral. El Código Electoral es una necesidad, porque necesitamos armonizar la ley de partido, la ley electoral, la ley del Tribunal Superior Electoral, la ley de administración electoral y la ley contencioso electoral, pero sobre todo queremos incluir todo lo que tiene que ver sobre las sanciones que deben de estar establecidas dentro de las atribuciones de la Procuraduría Especializada para perseguir los delitos electorales, que todo esto debe de estar establecido en un código electoral, y eso es lo que hemos pedido. Pero vamos a partir, como bien ustedes han señalado, de la propuesta de reforma realizada por el Pleno de la Junta Central Electoral. Que te voy a interrumpir ahí para... yo estuve, la Junta nos invitó a los senadores y estuve en parte de la presentación que hizo el presidente de la Junta, el magistrado Román Jaques Liranzo. Entonces, y previo la presentación que hizo Samir Chami, que fue el miembro de la Junta designado para presidir la comisión de revisión de estas leyes, tanto la orgánica electoral como la de partidos. En el tema de financiamiento retoman el criterio que utilizaron en la resolución inicial, en virtud del resultado electoral en cada nivel de elección. Hay una serie de elementos que antes de esta propuesta, o que actualmente conoce el Tribunal Superior Administrativo, que incluso ese criterio parte de una sentencia del Tribunal Constitucional, que ellos aducen, debe ir al Tribunal Superior Electoral, es decir, todas las decisiones administrativas que en el fuero electoral
decide la Junta Central Electoral, volverían al Tribunal Superior Electoral, la equidad de género, la disminución de los montos de financiamiento, de los topes de financiamiento, tanto para el proceso preelectoral como para el proceso electoral en sí mismo, de manera una disminución significativa, creo que de un 25% de los montos actuales, de los gastos permitidos. Y también hay un elemento importantísimo que ha llamado mucho la atención y que ha generado debate, y es la renuncia de la Junta a administrar el proceso de primarias y devolverle esa atribución a los partidos para que ellos decidan cuándo hacerla, cómo hacerla y sobre todo que la financien, que yo creo que es el aspecto que más motivó a la Junta a esta decisión. Entonces eso, digamos, han sido los elementos que más han generado reacciones, y me gustaría que tú dieras un poquito tu opinión sobre eso. Bien, mira, José, hay una cosa que está muy clara. La propuesta de la Junta nace de la experiencia de varias audiencias que se han hecho con los partidos, de varios talleres que se han hecho del EFET, de asesorías internacionales, de propuestas de la OEA. Es un collage de varias propuestas que ha hecho la Junta Central Electoral. Pero lo más importante, si se quiere reducir el costo de la campaña, es excluir el voto preferencial. Porque las falencias que ha creado el voto preferencial es la que ha sido, la que ha producido el aumento desproporcional del costo de la campaña, el sistema de puja, el sistema de que más recursos pueden tener. Entonces, definitivamente, una de las cosas fundamentales para los partidos es la exclusión del voto preferencial. En cuanto a la paridad de género, nosotros en los partidos, creo que el sentido de los partidos que eso se puede hacer gradual, pero a un aumento significativo de la paridad para asignación de cuotas femeninas, sin tener las mujeres en actividad política suficiente como para poder llenar esa cuota, volvemos entonces a poner hermanas, a familias, esposas cercanas, asesoras o de equipo de apoyo de los candidatos, que no tenemos esa cantidad de dirigentes políticos que vayan a ocupar esa posición. Pero todo eso se va a conocer en la mesa del Código Electoral, donde deben participar todos los partidos políticos, la Junta Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo y la Procuraduría especializada para el Ministerio Electoral, y finalmente deben de participar también otras organizaciones electorales y debe hacer algún nivel de participación a los movimientos municipales. Entonces, en esta mesa nosotros trataremos todos estos temas. Lo más importante es que en el día de mañana, a las 10 de la mañana, en el local del BIS, vamos a tener una reunión de todos los partidos políticos de la República Dominicana, de todos los partidos. Ya confirmó asistencia el Partido de la Liberación Dominicana, su secretario general. Ya mañana vamos entonces a comenzar a organizar el criterio metodológico con que van a participar los partidos políticos en esta convocatoria presidencial que se ha hecho a través del Consejo Económico y Social. Mañana vamos a establecer la metodología y vamos a establecer cuál va a ser la guía central de la participación de los partidos en estas 13 reformas. Entonces nosotros queremos darle participación a todas las fuerzas políticas. Claro está, le van a dar prioridad a las fuerzas políticas que tienen representación congresual, es la misma, y mañana vamos a discutir todo eso para ver si para el 15, que es la próxima reunión de la convocatoria presidencial, para conocer la reforma, entonces comenzamos entonces a tener clara quiénes van a ser los miembros de la mesa de trabajo de esta reforma. Y posteriormente entonces, una tercera reunión
en la que se vaya a juramentar a los miembros de las comisiones que van a conocer la reforma y a los observadores que han sido recomendados por los miembros, porque deben de participar la mayor cantidad de instituciones sociales, gremiales, empresariales, sociales, laborales, todas deben de participar. Entonces, el presidente iría a esa actividad ya para trazar la línea maestra que quiere el gobierno en acuerdo con todos esos sectores para echar hacia adelante esta reforma. José Fran, tú sabes que se ha dicho que este proceso de diálogo que ha iniciado el gobierno, primero es muy ambicioso, que parte de 12 reformas que diríamos tienen carácter de estructurales. Los diálogos aquí, salvo el diálogo nacional, me recuerdo en el primer gobierno del presidente Fernández, que duró meses y meses y meses, y que finalmente fue, digamos, que el génesis de lo que posteriormente en el año 2012 recogimos en una estrategia nacional de desarrollo que también requirió de un proceso de consultas y con los diferentes sectores nacionales. Me parece que este es uno de los procesos que se vislumbran más ambiciosos. Y muchos alegan que el principal objetivo es generar esta especie de cortina de humo, incluso algunos han dicho, para finalmente lograr el consenso primario que necesita el gobierno durante lo que queda de este año, los fines de implementar a partir del año 2022 lo que ya ellos han anunciado, que es una reforma fiscal que partiría eventualmente, si se logra, de un pacto fiscal. De hecho, muchos de los planteamientos o de las reformas ya se han avanzado, se han hecho, muchos de los instrumentos incluso se han aprobado en las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, y otros tienen largo tiempo en el Congreso, digamos, por ejemplo, la ley de agua. Otros tienen el problema de que, a pesar de que es una discusión de muchos años, como la reforma al Código Laboral, la reforma a la Seguridad Social, donde evidentemente los empleados o los patronos y trabajadores tienen la voz cantante, son también discusiones que se han venido generando durante muchos años. ¿Tú crees que esto es un diálogo que tendrá frutos más allá de tratar de pasar una reforma tributaria? Mira, sí, bueno, mira. O sea, los 13 temas de la reforma, primero la parte de transparencia e institucionalidad, que tienen que ver con el interés que tiene el gobierno de establecer a nivel constitucional el Ministerio Público Independiente, está lo que es el sector eléctrico, que ahí tenemos que ver qué realmente se quiere hacer, porque el gobierno firmó un pacto eléctrico. Lo acaba de firmar hace poco. Entonces, hay que ver qué realmente lo que el gobierno anda buscando en eso. No sabemos, pero lo vamos a conocer. Tenemos el sector agua, que como tú dices, hay una ley de agua pendiente en el Congreso. También vamos a discutirlo. Es fundamental para el país resolver ese problema. Lo de la reforma de la Policía Nacional, que también el gobierno había asignado una comisión para tales fines. Tenemos lo que es la modernización del Estado, algo muy importante. Ya el PLD ha avanzado mucho sobre eso. Había que ver cuáles son las nuevas propuestas que tiene el Estado, el gobierno, para reformar algunas instituciones o en términos estructurales cuáles son las que son de importancia según ellos. La parte de la calidad educativa, que eso sí es fundamental para el país, porque hay una inversión del 4% del Producto Interno Bruto en educación, y tenemos que saber qué vamos a hacer con ese dinero para mejorar la calidad de la educación a los cientos de miles de estudiantes, en la que el Estado está invirtiendo una gran suma de dinero. La parte de salud, fundamental también para asistir a la ciudadanía, a la población en general, y sobre todo el tema de seguridad social, que acusa hoy los temas de demanda social más importantes, que es la devolución del 30% de lo que corresponde a lo que cada quien de los trabajadores formales tienen en las AFP. Había que ver, esto es parte de uno de los temas que había, el tema del transporte, que como ustedes saben, un conflicto de intereses entre el sector empresarial y el sector
de los sindicatos y de las centrales sindicales de transporte a nivel nacional. Habría que ver cómo que vamos a conciliar estos intereses. El tema de la transformación digital. El gobierno anterior había trabajado mucho con República Digital. Había que ver cuáles cosas plantea el gobierno, a diferente de lo que ya había sido los criterios de República Digital a través de la OTI. Tenemos también lo que tiene que ver con la reforma fiscal, y la reforma fiscal, ustedes saben que es un tema muy delicado, porque aquí siempre quienes han pagado la reforma fiscal han sido los pobres, porque siempre se ha ido el impuesto al consumo, tanto el impuesto a través de aumentar la base imponible del ITEVIS, como el impuesto selectivo al consumo. Aquí no se grava el impuesto a la ganancia excesiva, ni tampoco lo que debe hacerse, que es ponerle impuesto al capital, no al consumo. Lo que tiene que ver con los hidrocarburos, que es una ley de hidrocarburos pues que sea más consona con la realidad de hoy. Siempre hay una queja general de la población por los aumentos permanentes de precio de los hidrocarburos. Hay una intención de entender cuál es la fórmula en la que la gente no se sintiera tan abusada por los aumentos desproporcionados que hace el gobierno a los combustibles. La parte laboral, cómo vamos a mejorar la calidad de los trabajos en la República Dominicana, pero sobre todo cómo vamos a dominicanizar el empleo, porque la mano de obra, una grueso de nuestra mano de obra, lo están tomando los vecinos de al lado. No estamos en desacuerdo que ellos trabajen en la República Dominicana, pero había que establecer si va a hacer una política clara, migratoria y de trabajo que establezca en cuáles áreas, en cuáles renglones República Dominicana los pueden contratar. Y finalmente lo que tiene que ver con lo atinente al Código Laboral. O sea que son 13 reformas, las cuales, ambiciosas por demás. Claro, es tan ambicioso que mira el tiempo que a ti te tomó hacer un recuento de lo que el gobierno está proponiendo. Por eso a veces uno se pregunta si esto real efectivamente obedece a un interés genuino de lograr consensos en todos esos aspectos, o si finalmente ha sido un esfuerzo por colar los intereses, los elementos que el gobierno realmente quiere llevar a cabo, sobre todo ante la inminencia del elemento de reforma tributaria que el gobierno está planteando, que se ha dicho, porque ni siquiera se ha abordado de manera íntegra, digamos, no conocemos la propuesta del gobierno ni cuáles son los impuestos que piensa tocar. Ya ha adelantado que sería eliminar exenciones, ampliar base, en palabras del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Cuando se habla de ampliar base del ITEVI, entonces uno se preocupa. Y por otro lado, que se buscarían alrededor de 115 mil millones de pesos el año próximo con esta reforma. Y lo que pasa es, José, y digo, oyente, hay que ver hay una realidad. Nosotros no nos podemos negar los partidos políticos a participar en ella. Por eso planteamos que fueran 13 mesas separadas y especializadas por cada tema, para que se pudiera trabajar de manera simultánea. Y estamos buscando un mecanismo y un método que vamos a discutir mañana entre los partidos para que todos los partidos puedan participar en ella y podamos de manera simultánea trabajar los 13 temas. No haya que esperar que termine uno para comenzar el otro tema, porque van a trabajar de manera simultánea todas las mesas de trabajo, con todos los técnicos, con el equipo del gobierno, con la sociedad civil, con los sectores sociales, laborales y empresariales, y sobre todo el papel de los partidos. Pero lo cierto es de que hay un sector de la sociedad que entiende que tuvo una entretención. Inclusive algunos interesados en hacer entender de que es una forma
de ganar tiempo el gobierno para poder mejorar su posicionamiento de crítico ante la sociedad y poder tratar mejor en los casos que son de su interés, que son la reforma constitucional y la reforma fiscal. Pero independientemente de lo que se piense o lo que se diga, estamos obligados a ir a estas reformas necesarias, casi todas, y hay que ser muy honesto y decirlo, y todos nosotros plantear su posición. Se supone que el presidente está comprometiendo su palabra en la solución de esos problemas y de que esta convocatoria de diálogo traerá soluciones a estos problemas. Y nosotros, no importando quién se beneficie electoralmente de esta decisión, es de orden patriótico darle apoyo para que esta se realice. Totalmente. Y en ese sentido, los partidos políticos estamos participando de manera constructiva para poder ayudar a resolver los problemas acuciantes de la nación. Y ya que mencionaste el tema de la reforma constitucional, ¿por dónde entienden ustedes en el FOPREDOM que debería ir o discutirse una reforma constitucional? ¿Cuáles aspectos habría que reforzar, incluir o eliminar? Diría yo, Eliseo, partiendo de que si es necesaria, porque lo primero que se discute es que si se requiere o no una reforma constitucional, que incluso la autonomía del Ministerio Público está definida en los artículos 170 y siguientes de la Constitución de la República, con un estatuto. O sea, hay otras cosas. Con un estatuto, una obligatoriedad de no participar en actividad política y solamente reservándole al presidente de la República la designación del Procurador General y 7 adjuntos. Pero sería interesante ver qué ustedes opinan con relación a la necesidad de una reforma constitucional. Mira, la reforma constitucional parece que se va a tener que hacer como quiera, porque conociendo los temas de la reforma, te vas a dar cuenta de que la reforma no solamente versará sobre el interés del gobierno en instituir que el Ministerio Público sea designado por algún otro organismo. Se ha planteado que puede ser por el Consejo de la Ciudad Magistratura, pero no importa, va a tener que hacerse porque cuando estudiemos y si aboquemos a decisiones en cuanto a los temas de las otras 12 mesas, hay temas que van a requerir obligatoriamente de una reforma constitucional. O sea que y eso lo expresamos en la primera reunión con el CES. O sea, la reforma no solamente versará sobre ese tema en cuestión, sino va a tener que versar sobre las propuestas en los 12 temas antes mencionados, en donde nosotros estamos obligados, en algunos casos, a reformar algunas cosas para poder adecuar estos cambios al orden constitucional. Van a tener que hacerse como que. Pero nosotros queremos reiterar que ojalá no se pusiera la mano a la Constitución, pero realmente, si es necesaria la reforma constitucional para adecuar y poder lograr reformar estas leyes, que se haga. No vamos tampoco a cerrarnos en esto. Lo que no se está de acuerdo es que solamente sea para tocar un solo tema, solamente sea para el tema del Ministerio Público Independiente, porque hay sectores de la oposición que entienden que lo que el gobierno quiere es poner un Ministerio Público que desea fin más allá del periodo presidencial que se agota en el 2024. O sea, hay que ver qué piensa cada quien sobre eso. Entonces, lo importante es que no importa cuáles sean los temas, tiene que haber una voluntad y una vocación de los partidos políticos en colaborar a través de esta reforma a la solución de estos problemas. Eso lo vamos a hacer, no vamos a ir con esa actitud prejuiciada, vamos abiertos, vamos a un diálogo franco, sincero, por el país, y ahí todo nos va a encontrar unidos. Mañana, como le dije, hay una reunión para establecer la metodología y yo creo que no habrá mayores problemas. Bueno, entonces podría decirse que ustedes condicionan el apoyo a que la reforma abarque otros puntos que no solamente sean el tema del Ministerio Público. Sí, no, en la primera reunión, se aclaró de que
por eso necesitamos obligatoriamente que trabajen simultáneamente las mesas, porque ¿qué necesitamos? Que en estas mesas se presente ya un proyecto claro, consensuado de lo que se va a hacer. Y si en un caso especial de alguna mesa hay que reformar X o cual artículo de la Constitución, habría que hacerlo. Entonces, lo que planteamos en la reunión del CES es que no tiene que ser solamente para el tema de la independencia del Ministerio Público, sino que también abarcaría otros temas siempre y cuando las mesas soliciten que así sea. Y recuerda que en esas mesas estarán los partidos políticos, sí, y por ende estarán la voluntad mayoritaria de los congresistas. O sea que ese no sería mayor problema. Perfecto. José Fran, esta convocatoria del presidente coincide con su primer año de gobierno. De hecho, cuando tú ves el discurso, quizás el elemento central, lo más importante, aparte de pasar balance a lo que se ha hecho y lo que se encontró, digamos que desde mi perspectiva, quizás el logro que más el gobierno puede exhibir es el avance en el tema de la vacunación, y luego el otro elemento que el presidente, digamos que considero aportó en ese discurso, fue este llamado a diálogo, a una convocatoria nacional de todas las fuerzas políticas a discutir los grandes temas nacionales junto con los demás sectores de la sociedad civil, del ámbito empresarial y demás que confluyen en el Consejo Económico y Social. ¿Cuál es tu valoración de este primer año de gobierno? Que se vendió como con una oferta de cambio evidentemente que se planteó hacia un fortalecimiento institucional, mejores condiciones de vida para los dominicanos. ¿Y cómo tú crees que el gobierno ha desempeñado su actividad durante este año de gestión que, digamos, culminó con ese discurso de convocatoria a este diálogo nacional? Mira, en el contexto en la que el presidente Abinader llega al poder y en la condición en que el PRM le toca administrar las cosas públicas, hay que entender que estábamos en medio de una pandemia, de una situación muy difícil, y dentro de ese contexto es que hay que valorar la gestión del presidente Luis Abinader. Si nosotros valoramos dentro del criterio de la normalidad, muchos entenderán de que el gobierno no va a pasar con notas ni siquiera mínimas, porque el gobierno ha estado muy limitado ante la realidad propia de las consecuencias del COVID. Pero si lo vemos dentro de esa situación de excepción que le ha tocado manejar y la situación en la que ha tenido que gobernar el presidente Luis Abinader, yo creo que son positivas sus acciones. Y sobre todo porque la gente valora más la buena fe, las buenas intenciones del propio presidente que los mismos resultados, porque hay resultados que no dependen de él, dependen de factores exógenos producto de la pandemia. Ahora, lo que yo siento es claro es que ahora, hacia adelante, él sí lo van a valorar por lo que haga, no solamente por lo que diga y por sus buenas intenciones, sino por su realización. Entonces, él tendrá que en este segundo año poner todo su empeño en que las realizaciones se vean y que el pueblo entienda de que el gobierno ha sido ágil en la toma de decisión, en la solución, sobre todo dar seguimiento a las obras que ya están previamente ya establecidas y que inclusive están a media realización, como el caso de muchas obras que ya fueron iniciadas por los gobiernos del PRD, especialmente en los gobiernos del presidente Danilo Medina, y el gobierno está obligado a darle seguimiento a toda esa obra y terminarla. Finalmente, si ellos logran tener rédito electoral de la misma, porque lo tengan, no importa. Lo importante es que se haga la obra. Entonces, yo estamos claros y contestes de que en ese criterio, en la que le tocó gobernar al premio y al presidente Abinader, dentro de ese criterio nosotros entendemos que es aceptable lo que él ha realizado.
Yo tengo una pregunta, José Fran. Aquí hemos estado hablando de cómo los tiempos cambian, de cómo el dinamismo de las sociedades va cambiando y las fuerzas sociales se expresan no necesariamente mediante partidos políticos. Lo hemos visto, como tú mismo has señalado, la fuerza social que finalmente terminó sacando al PLD del gobierno no era una fuerza o no es una fuerza que se agrupaba en partidos políticos, sino que era más bien social, civil, apartidista. Después vimos que sí. Algunos miembros pudieron ser captados por el partido en el gobierno, después es muy fácil, pero sabemos que básicamente la fuerza que motivó la salida del PLD no era una fuerza agrupada en un partido político. De hecho, los partidos pequeños se quejan de las dificultades propias de acceder al poder y muchas veces los ciudadanos, y hablo como ciudadano, no participo en actividades políticas porque los partidos que finalmente generan mi confianza y que yo reconozco pulcritud, etcétera, no tienen oportunidad de llegar al poder. Son partidos que enseñan muchas cualidades, pero todo el mundo sabe que no va a llegar, a menos que y además son cualidades que a veces solamente se le pueden atribuir a esos partidos mientras estén fuera del poder. Mientras están fuera del poder, correcto. Ahora, el artículo 22 de la Constitución establece el derecho de elegir y ser elegido. Claro. Y creo que hay una figura establecida en una de las legislaciones del independiente, del candidato independiente. ¿Cómo están los partidos agrupados en el FOPREDOM? ¿Cómo están manejando ese tema? Y si hay alguna intención de mejorar el acceso de los partidos pequeños al gobierno, a hacer opción de gobierno, si hay algún interés. Y el asunto del candidato independiente, que es fuera de partido. Sí. Pon el micrófono, José Fran, que no se oye. Sí. Ahora. No, mira, José, la verdad es lo siguiente. La realidad es que tenemos una situación que es como quien la quiere mirar. Mira, difiero de ustedes en que gana el PRM porque las fuerzas sociales le hicieron la contra y sacaron al PLD del poder. Al PLD del poder lo sacó el propio PLD con la división. Si el PLD hubiera unido a las elecciones, gana las elecciones. ¿Y por qué hubiera ganado el PLD las elecciones? Señores, miren, en el imaginario popular estaba establecido el criterio de invencibilidad del PLD como una realidad que se había construido en las victorias del 2004, del 2006, del 2008, del 2010, del 2012, del 2016. O sea, todo ese cúmulo de victorias, todas por encima del 50% y la última con un 62%, hacían construir en el imaginario de la gente la potencialidad de la invencibilidad del PLD y de los aliados del bloque progresista. ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es lo que hace que le entre agua al acorazado morado? O la división del PLD. Cuando se divide el PLD, entonces es que comienza el país a entender la posibilidad real de que el PLD salga del poder. Entonces, no fueron los grupos sociales, no fue la sociedad civil, no fue ninguna marcha verde que impidió que se mantuviera en el poder el PLD. Fue el propio PLD que se dividió. Nada más tienen que darse cuenta cuánto votaron, señores, en las primarias del PL. En la primaria del PLD votaron más de 2 millones. ¿No te acuerdas? Más de 2 millones de personas
votaron en las primarias del PLD. Entonces estamos hablando que si votaron 2 millones en una primaria, ¿cuánto hubiesen votado en las elecciones? Entonces ganaba el PLD las elecciones seguro. Ahora, la división del PLD, producto de que no pudieron ponerse de acuerdo el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, entonces saca al PLD de la contienda y entonces gana el PRM. Entonces, yo quiero reiterar que nosotros estamos muy claros de esta realidad. Eso me hace entender aquella frase, y eso es válido para el PRM, de que el que no sabe por qué ganó, no sabrá por qué perdió. Entonces, es muy importante que lo tomen en cuenta, porque ellos no ganaron las elecciones producto de un apoyo realmente popular. Hubo una parte del voto, inclusive de la fuerza del pueblo, que se fue directo a votar por Luis Abinader, y por eso le cruza la primera vuelta. Inclusive las encuestas no decía eso. ¿Sabes, Esa es la Frank, realidad, lo que sucedió. que ahora que tú mencionas todo eso, de lo que estoy totalmente de acuerdo, aunque también es evidente que fue una suma de acontecimientos que afectaron las posibilidades electorales del Partido de la Liberación Dominicana, incluso una ajena al control de todos los actores, de nosotros y de todos los actores del sistema, que fue la suspensión, la falla de febrero, Pero el sistema de votación electrónica y la suspensión posterior. Eso fue producto de la división también. Pero eso fue la división también. La pregunta que quiero hacerte, José Fran, es la siguiente. Al inicio tú me corregías muy atinadamente de que el FOPREDON incluye ya a partidos como la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, que es la segunda mayoría a raíz del resultado electoral. Y esto nos lleva primero a reconocer que el FOPREDON se fortalece y se convierte en un espacio de integración de los partidos políticos del sistema, y en este diálogo evidentemente evidenciará sus posibilidades de articular propuestas conjuntas. Pero también podría ser el preludio de un frente opositor hacia las elecciones del año próximo, sobre todo porque así como divide y vencerás, la frase también se puede aplicar: unifícate y vencerás. Entonces, ¿cómo tú ves ese planteamiento, esa posibilidad? Mira, yo publiqué 3 artículos en la semana pasada, se llaman Las matemáticas en política, y ahí tomamos como referencia las elecciones presidenciales del 2000 hasta el 2020. En estos 6 procesos electorales, primero tenemos que decir que hasta el 2016 participaron alrededor de un 73% de los electores habilitados fueron concurrentes a las elecciones. Eso fue el promedio. Sin embargo, drásticamente, producto de la pandemia, baja a un 59%. O sea, dejó de votar casi un 15%, 16%, que suma 1.260.000 electores que en promedio no fueron a votar en las elecciones. Entonces, estos 1.260.000 electores que no fueron a votar, ahora irán a votar, y entonces pueden cambiar el cuadro electoral. Segundo, solamente en 6 ocasiones, se ha ganado con más del 50% más uno. De estas 6 ocasiones en que se ha ganado con más del 50% más uno, 5 son obra del PLD y una apenas del PRM, porque el PRD no lo logró. No lo logró porque nos quedamos con 48 y pico en el 96, nos quedamos con 49% en el 2000
y en el 2008 con 40%. O sea, acuérdate que tu papá decía que fruto de los procesos de división que vivió el PRD, bueno, y el BIS nació un poco a raíz de un proceso similar, así como nació la estructura. Solo el PRD derrota al PRD y era por el tema del divisionismo, ¿no? Exactamente, pero solamente, es muy, muy importante entenderlo, solamente el PLD ha logrado obtener en 5 elecciones más del 50% con sus propias alianzas, inclusive rompió récord en el 2016 que alcanzó un 62%, pero ya en las elecciones del 2004 había sacado un 57%, era el 2008 un 53%, y en donde menos sacó, que fue la de 2012, sacó cerca de un 52%. Entonces estamos hablando de que la fortaleza del PLD es real. Si hay algún acuerdo, algún nivel de acuerdo entre el PLD y la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados a los mismos van unidos a las elecciones, tendrán muchas posibilidades. Si van divididos, las posibilidades se disminuyen. Claro está, yo establecía en estos artículos, según los números y los que vemos ahí, basados en resultados anteriores, no teníamos que ir muy lejos para entender que el gobierno tiene una sola gran oportunidad, que es en la primera vuelta, y la oposición tiene 2 oportunidades. Tiene 2 porque puede unificarse y ganar la primera vuelta, como puede ir dividido a nivel presidencial, sacar ambas fuerzas opositoras, PLD y Fuerza del Pueblo, mucho más del 50%, y en segunda vuelta puede ir unido con el candidato que clasifique en primera. Y ciertamente también tendría mayores posibilidades de la oposición de ganar que el gobierno. Esas son las realidades. Y ahí entro en el detalle, entender que ese frente opositor, si debe darse más, si se construyera más en el nivel congresual y en el nivel municipal que en el mismo nivel presidencial. Porque en el nivel presidencial, como tiene la doble vuelta, pues tiene doble chance. Ahora, el problema es que donde no tendría oportunidad es en el nivel congresual y municipal, donde si no saca la mayoría de los votos, que no hay mayoría absoluta, entonces perdería esa posibilidad y ahí ganaría el gobierno. Si la oposición se va dividida a las elecciones congresuales y municipales, a nivel de senadores, a nivel de alcaldes y directores de distrito, y no logra la mayoría de los votos, el gobierno podría obtener más votos que cualquiera de las 2 fuerzas independientes aliadas de la oposición y ganar esas posiciones y ganar esas elecciones. Para la oposición sería muy peligroso si así fuese, ir dividida, entonces, porque las elecciones municipales, ahora mismo pautadas 3 meses antes que las presidenciales, si ganase el gobierno, eso definitivamente sería beneficioso para el candidato oficialista, en este caso posiblemente la candidatura a la repostulación o a la reelección del presidente Luis Abinader. O sea, esto tiene mucho que ver cuál va a ser el contexto en que la oposición se uniría. Ahora, si quiere ganar la oposición, si en primera o en segunda vuelta va a tener que unirse. Yo noto mucho, por lo menos lo que sale publicado, ¿no? Y lo que se dice, mucho descontento entre la base del PRM, muchas quejas de los aliados con los temas de la distribución de las cuotas de poder, de los empleos. ¿Cómo tú entiendes que eso puede ir afectando de cara a esos escenarios que proyectas de aquí a 2024, a ese escenario electoral? Mira, la realidad, el PLD y el PRM tienen un común denominador hoy, y es que están descontentas ambas militancias. Están descontentas porque la militancia PLDista, ahora cancelada, desvinculada de los empleos públicos, se siente lastimada porque sus líderes no se pudieron poner de acuerdo para mantener el poder. Y hay ahora mismo una crítica y un cuestionamiento por parte de la base PLDista al liderazgo de Leonel Fernández y Danilo Medina, porque entienden
que ellos debieron de haberse puesto de acuerdo para evitar sacar del poder al PLD. Pero por una razón diferente, pero también de igual manera, está el PRM sumamente disgustado con la estructura de su partido. Porque después de 16 años de oposición, 16 largos años de oposición, el PRM no pudo estructurar la participación de su partido en el Estado y la sociedad civil, los llamados popis, un gran grueso de oportunistas le han cogido los espacios, principalmente a la dirigencia PRMista, y hay un gran disgusto a nivel de toda la base de la dirigencia media y hasta parte de la dirigencia alta del PRM, que va a afectar sensiblemente al PRM si no lo resuelve el presidente Luis Abinader, porque nadie puede gobernar tranquilo teniendo problemas en su propia casa. O sea, necesita obligatoriamente llevar tranquilidad a la estructura dirigencial del PRM. Claro, no ha sido tan fácil porque los problemas de buscar espacio al PRM chocan con realidades que tienen que ver con los mecanismos institucionales que hay que utilizar para desvincular a los empleados públicos, tienen que ver también con la idoneidad y la capacidad del personal para ocupar las posiciones, pero también tiene que ver mucho con un problema de estrategia electoral, una estrategia, de asignación de las posiciones públicas. Vamos a decir, el PLD fue muy inteligente en la repartición de la participación geográfica, de la repartición de las asignaciones de las instituciones públicas, porque en muchas instituciones públicas se le daba a dirigentes y connotados del interior, en todo el interior, y entonces habían empleos de calidad para la dirigencia del interior. Hoy el 90% de todos los cargos están concentrados en el Gran Santo Domingo, unos pocos en Santiago, pero se siente acéfala de protección la dirigencia de todo el interior, que no tiene a quien acudir porque no tiene dirigentes locales en posiciones de mando con compromiso con la dirigencia de esa provincia. Entonces no hay empleo de calidad en los empleos del PRM. O sea, igual, José Fran, es bueno quizá que tú añadas a este análisis o que podamos ver ese aspecto. Yo que pienso que uno de los gobiernos que tiene mayor participación de sectores que no son políticos tradicionales, ya sea de la sociedad civil o de sectores empresariales, que han sido incorporados por el presidente Abinader a la gestión del gobierno. Y en gran medida, independientemente de los compromisos y demás, pienso que se debe al proceso sobre el cual se montó el PRM para lograr finalmente ganar las elecciones, y que derivó, ¿verdad?, en que muchas fuerzas fuera del espectro estrictamente partidario, pues se unificaran en el concepto del cambio, ¿no? Yo creo, cuando te digo, difiero de ustedes con este tema, es que tú sabes, vamos a decir, que la oligarquía estaba con el PLD y estaba con Danilo. Igualmente gran parte de la sociedad civil. Lo que pasa es que en este país prima el oportunismo. Entonces, cuando se divide el PLD, que ellos ven inminente la salida del poder del Partido de Liberación Dominicana, entonces ellos viraron de manera muy pragmática, llamémosle así, hicieron pacto con el PRM. Si hubiera estado unido el PRD, entonces no hubieran ellos sumado al cambio. Ellos no se sumaron al cambio. Ellos se montaron sobre algo que se veía que ya iba a ganar producto de la división. Entonces no hubo un tal apoyo real al PRM. Lo que hubo un oportunismo de esos sectores que, sabiéndose que estaban, porque hasta lo último andaba esa oligarquía empresarial, andaba con Danilo para arriba, para abajo el día entero, y tú lo sabes. O sea, inclusive todas las leyes de protección al sector empresarial, luego de la creación de la alianza público-privada, de todas esas instituciones, fue al calor de esa propuesta que hizo el presidente Danilo Medina para favorecer ese sector. Así ese es. sector se sentía cómodo con Danilo. Entonces, ¿qué pasa? No, tú me vas a decir que no estuvieron con el cambio nunca. Lo que pasa es que si vieron inteligentes al fin, si ven que se está
hay una nave que ya hizo agua y que se está hundiendo, lo correcto es que se vayan y se monten en el barco ganador, y eso hicieron. Gracias, José Fran. Realmente ha sido una interesante conversación. Creo que hemos pasado revista a todos los aspectos políticos, una gran parte de la coyuntura actual. Felicitarte porque te has convertido en un oráculo de la política nacional. Tu capacidad de análisis es sorprendente. Cuando vemos los artículos realmente lo disfrutamos, compartimos gran parte de tus ideas, otras no, pero esa es parte de la democracia y realmente queremos tenerte siempre como un colaborador de este programa. Cómo no, para mí será en el paneo semanal, claro, cuando usted cada vez que tú quieras, José, tú sabes, estoy siempre para servirte, y muy importante, agradecido de tu invitación y bueno, y vamos a ver cómo que vamos a trabajar también. El PLD está también auspiciando inteligentemente su participación en la reforma, y yo creo que tú como legislador, representando la provincia de Barahona y representando ahí al Partido de la Elección Mexicana, bueno, vamos a ayudar todos a empujar que las cosas por el país funcionen. Así haremos. Bueno, agradeciendo a nuestros teleoyentes la sintonía por este sábado y decirles que con el favor de Dios esperamos contar con su sintonía el próximo sábado. Hasta entonces. Paneo, paneo, paneo.